Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy un tema tanto del libro de los espíritus como del Evangelio, arrepentimiento y perdón. El portador de la palabra va a ser este servidor. Me presento. Mi nombre es Abel Prasca Ortega. Soy barranquillero de nacimiento, criado en Cartagena. Allá conocí el espiritismo en el año 87. Y bueno, desde entonces he tenido un estudio, una permanencia con algunas intermitencias. Pero bueno, fui presidente de FESDAT acá en el departamento del Atlántico por 8 años, vicepresidente, cofundador y vicepresidente de FUSENDA, actual presidente de FUSENDA y secretario de FESDAT. Entonces, sean todos bienvenidos. Para iniciar este tema, vamos a pedirle a nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá que dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nubia. Buenas noches. Buenas noches, señora Abel. Les invito, queridos hermanos, a cerrar sus ojos, a elevar sus pensamientos y sentimientos hacia nuestro Padre Celestial y desde el fondo de nuestros corazones a darle gracias a nuestro querido y amado Maestro Jesús, nuestro divino amigo y pastor que nunca nos falta. Padre de infinita bondad, desde el fondo de nuestros corazones, rogamos que las enseñanzas que nos va a transmitir hoy nuestro querido hermano Abel sean para nuestra vida diaria, sean entendidas, comprendidas y sean puestas en nuestra conciencia, Señor, para que cada día seamos mejores. Le rogamos, Señor, para que su verbo sea fluido, que sus enseñanzas siempre penetren en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra conciencia, Señor, para que entremos aquí para aprender y salgamos para servir, para amar y para ser mejores hijos de Dios. En tus infinitas manos de amor, Santísima Madre María, iniciamos la reunión del día de hoy, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nubia. Y bueno, nuevamente bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, ahí hay una imagen muy bonita. Yo no les voy a decir nada diferente de lo que está en el Evangelio, según el espiritismo y en el libro de los espíritus. Así que los invito a que puedan apreciar estas imágenes que pues ya son producto de la cultura plástica de la humanidad. Ahí creo que hay una perfecta símbolo en esta imagen del arrepentimiento, de lo que es estar arrepentido, ¿no? Un tema muy importante porque todavía hay rezagos de lo que algunas iglesias y varios miembros espíritas han pasado por varias iglesias y han quedado algunas huellas, ¿no? De esto de lo que es el arrepentimiento. Ya sabemos cómo es el tema con las iglesias, que pues se pensaba que simplemente era arrepentirse, decir que creo en Jesús, que la sangre de Jesús me limpió y ya, el pasado es. Entonces, sabemos que dentro de la doctrina espírita esto no es así. Por eso es muy importante repasar qué dice el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo sobre estos dos importantes temas, arrepentimiento y perdón. Entonces, vamos a iniciar con el libro de los espíritus de Allan Kardec. La pregunta 990 dice así: ¿el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? Pregunta
Kardec a los espíritus superiores? Contestan ellos, en este último, o sea, en el estado espiritual, ¿sí? Pero puede también sobrevenir en el estado corpóreo, cuando comprendéis bien las diferencias existentes entre el bien y el mal. O sea, con más seguridad, el arrepentimiento viene en el estado espiritual, pero que muchas veces, aún en esta misma encarnación, cuando hemos cometido muchos errores, podemos tener esa claridad de esos errores y procurar, pues, primero detenernos en esa marcha y, si es posible, pues, componer nuestro camino. Ya conocemos la famosa frase de Jesús: ve y no peques más. No, yo no tampoco te juzgo, ve y no peques más. Entonces, es importante esto. Hay que también tener en cuenta que los espíritus en estas respuestas hacia Allan Kardec, casi siempre en este tipo de respuestas dan un concepto genérico, ¿sí? O promedio, digamos así. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ya sabemos todos que hay muchos espíritus que, aún pasando al mundo espiritual, no se arrepienten, ¿verdad? Ya son espíritus endurecidos, pero entonces necesariamente hay una respuesta promedio a estos interrogantes que hace Kardec, y pues con más detalle seguramente va a explicar esto que estoy diciendo. O sea, hay muchos espíritus que sí no se arrepienten ni siquiera en el mundo espiritual después de su última encarnación. Entonces, pero bueno, son, digamos, excepciones a estas respuestas que se dan. La 991 dice: ¿qué consecuencia tiene el arrepentimiento en el estado espiritual? La respuesta: el deseo de una nueva encarnación con el objeto de purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que lo privan de la dicha. De ahí que aspire a una nueva vida en la que podrá reparar sus faltas. En el mundo espiritual se nos cae el velo, ¿sí? Se nos cae el velo. Comprendemos que perdimos esa oportunidad y solicitamos una nueva oportunidad. Y Dios, en su misericordia, nos las da, ¿sí? Lógicamente que recibiendo en esa nueva encarnación las consecuencias de nuestros abusos, ¿sí? Para que el aprendizaje sea mejor o mayor, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener nuevas oportunidades, y es lo que hacemos cuando en el más allá nos arrepentimos de nuestros errores. Solicitamos y pedimos una nueva oportunidad. Aquí hay también una foto de Judas arrepentido de ese acto, ¿sí? Tratando de devolver las monedas. Bueno, la pregunta 992. ¿Y qué resultado reporta el arrepentimiento en el estado corporal? Respuesta: adelantar ya en la vida presente, si se tiene tiempo de rescatar culpas, cuando la conciencia formula un reproche y muestra una imperfección, puede siempre mejorarse. Entonces, alguno puede decir, bueno, pero ya al final de la vida, una persona, ¿de qué sirve el arrepentimiento? Sí sirve. Entonces, los últimos momentos de la vida, o las últimas semanas o años, si tenemos esa dicha de tener más tiempo, podemos cambiar. Y eso ya va abonando a nuestros débitos. El cambio de actitud es muy importante. Por eso, otra vez, y seguramente vamos a repetir varias veces esas palabras de Jesús: ve y no peques más. Es la respuesta a que siempre es importante un rasgo de arrepentimiento, pero tenemos que cambiar de vida. Ya desde esta misma encarnación tenemos que empezar a cambiar de vida para adelantar el tiempo perdido.
Vamos así. La 993. No hay seres humanos que solo poseen el instinto del mal y son inaccesibles al arrepentimiento. Aquí está ya, como siempre, Kardec sondeando, llevando allá a las excepciones, a esas reglas generales, de esas preguntas generales y de esas respuestas generales que los espíritus contestaban. Aquí ya está lo que decíamos ahorita. O sea, hay espíritus muy rebeldes que no se arrepienten ni aún en su, en su partida al mundo espiritual. ¿Qué responden ellos? Dice, te dije que se debe progresar sin tregua. El que en la presente existencia no tiene más que el instinto del mal, poseerá el del bien en una vida futura. Por esto precisamente renacen muchas veces, porque es menester que todos adelanten y alcancen la meta. Solo que uno lo harán en más corto lapso, otros en cambio en un periodo más prolongado, conforme a sus deseos. El que solo posee el instinto del bien ya está depurado, pues ha podido tener el del mal en una existencia anterior. Es decir, todos tenemos que cambiar, todos tendremos que mejorar, ¿sí? Pero Dios nos regala el libre albedrío, o sea, no nos forza, no nos forza. Él lo que hace es que seamos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, si no cambiamos en el hoy, cambiaremos en el mañana. Siempre por la voluntad de cada uno. Siempre. Aquí vemos en la imagen sufriente de Tomás al comprobar, al comprobar por su propia cuenta, cuando Jesús le pidió que examinara, que dichosos los que creen sin ver, pero de todas formas él le pidió que examinara y que revisara eso de que él sí había aparecido. Bien, son imágenes como de diferentes momentos de arrepentimiento de personas que creo que nos pueden adornar esta exposición. Bueno, en la 994 dice, el hombre perverso que no ha reconocido de ninguna manera sus faltas en el transcurso de su vida, las admite siempre después de la muerte. Otra vez Kardec haciendo énfasis en aquellos que ni siquiera aquí en la existencia pueden reconocer sus faltas. ¿Qué responden los espíritus a esta pregunta? Sí, siempre la reconoce y entonces sufre más porque siente todo el mal que ha hecho o del que ha sido causante voluntario. Sin embargo, no en todos los casos el arrepentimiento es inmediato. Aquí está. Hay espíritus que se empecinan en seguir el falso camino a despecho de su sufrimiento, pero tarde o temprano admitirán haber tomado por una ruta equivocada y sobrevendrán en ellos el arrepentimiento. Para iluminarlos, trabajan los buenos espíritus y también podéis hacerlo vosotros mismos. Es nosotros que estamos hoy aquí, ¿sí? Estudiando todas estas temáticas, procurando reformarnos. Tal vez en un pasado no tan lejano fuimos espíritus empedernidos en el mal, recalcitrantes en el mal, ¿sí? Y hoy, con la ayuda de esos guías, de esos espíritus, hoy estamos tomando otros senderos, ¿sí? Entonces, eso está pasando ahora mismo, eso fue nuestro pasado, digamos, eso está pasando, hoy es el presente de muchos espíritus que recién están buscando arrepentirse, otros que no, otros que todavía están empecinados en la rebeldía y en el mal. Todos llegaremos en algún momento a esa senda y la maravillosa parábola del hijo pródigo abriendo sus brazos al retorno de su hijo es la máxima figura de ese arrepentimiento. La 995 dice, existen espíritus que sin ser malos sean indiferentes en lo que toca a su suerte. Respuestas.
espíritus hay que no se ocupan en nada útil, permanecen a la expectativa, pero padecen en tal caso en forma proporcional y como quiera que en todo debe operarse un progreso, este es impulsado en ellos por medio del dolor. Acordémonos que en la escala espírita está la categoría de los espíritus neutros, que no hacen bien y que no hacen mal, pero con el solo hecho de no hacer el bien, ya está su inferioridad, porque la vida es para practicar el bien. Entonces, el solo hecho de no hacer el, el bien ya está, por eso está en esa categoría de inferiores. Entonces, pero el tiempo perdido será un doloroso recuerdo para ellos que intentarán enmendar en futuras existencias. Otra, no experimentan el deseo de acortar sus sufrimientos. Es una pregunta consecuente de la anterior. Respuesta, sí, sin lugar a dudas, pero no poseen energía bastante para querer aquello que podría aliviarlos. ¿Cuántas personas tenéis entre vosotros que prefieren morir en la miseria antes que trabajar? Es decir, lo que dice el dicho, querer es poder. No pueden porque no quieren. O sea, los espíritus, dice acá, no poseen la energía, la voluntad necesaria para poder cambiar, transformarse, mejorar. La 996 dice, puesto que los espíritus ven el mal que resulta para ellos de sus imperfecciones, ¿cómo se explica que haya entre ellos quienes agraven su situación y prolonguen su estado de inferioridad, cometiendo el mal mientras son espíritus desencarnados y apartando a los hombres del camino recto? Entonces, parecería ilógico que los espíritus que ya tienen claro la vida después de la muerte continúen empecinados en el mal y haciendo que otros espíritus también yerren. Pero así es la situación, ¿sí? Tan materializados están que aún el cambio de estado de encarnado a desencarnado no los despierta y siguen rebeldes eh, eh, en contra de las leyes morales, espirituales que nos rigen, tropezando ellos y haciendo tropezar a otros. Es un estado todavía rebeldía que no es lo ideal, pero que hasta cierto punto es normal dentro de un estado de progreso. Llegará el momento en que por el dolor, por el sufrimiento, por el cansancio mismo, querrán transitar por otros caminos. Dios tiene paciencia. Y los espíritus superiores que intentan imitar a Dios también tienen paciencia y respetan el libre albedrío de cada quien. Los que así se comportan son aquellos cuyo arrepentimiento los que así se comportan son aquellos cuyo arrepentimiento es tardío. El espíritu arrepentido puede más tarde dejarse arrastrar de nuevo a la senda del mal por otros espíritus todavía más atrasados que él. Entonces, fíjense, lo que nos dice el espíritu San Agustín en el Evangelio cuando nos abre la categoría de libros, de categoría de mundos de regeneración, que ante un progreso podemos de cierta manera arrastrarnos otra vez, dejarnos arrastrar otra vez por el mal. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado, porque en los mundos de regeneración todavía el mal no ha desaparecido, ha disminuido, pero no ha desaparecido. Entonces, esto es lo que nos dice este espíritu acá, en esta respuesta, acerca de que nos podemos dejar arrastrar nuevamente por el mal, por otros espíritus rebeldes, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado que el camino evolutivo tiene muchos vaivenes y por eso siempre tenemos que estar, como decía Jesús, orad y vigilad, atentos, no dormidos. Aquí hay una imagen del arrepentimiento de
del pueblo de Nínive ante la predicación de Jonás. Bien. La 997. Vemos que ciertos espíritus cuya inferioridad es notoria son accesibles a los buenos sentimientos y se conmueven por las plegarias que se hacen en su beneficio. ¿Cómo explicar entonces que otros espíritus que debiéramos suponer más esclarecidos manifiesten un empedernimiento, o sea, están empedernidos, y un cinismo a toda prueba en el mal? La oración solo produce efecto cuando se pronuncia en favor del espíritu que se ha arrepentido, la respuesta que nos dan los espíritus. Aquellos otros que, impulsados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos, exagerándolos incluso como algunos espíritus desventurados lo hacen, ningún beneficio obtienen con la plegaria y no lo tendrán hasta el día en que un atisbo de arrepentimiento se haya manifestado en ellos. Esto nos hace acordar también del capítulo de maldiciones, bendiciones y maldiciones. Nos dice, nos corrobora esto que está este espíritu respondiendo acá a Kardec. Las bendiciones solamente le llegan a las personas que están en el camino del bien y las maldiciones solamente le llegan a las personas que están en el camino del mal. ¿Sí? Es nuestro comportamiento, ¿sí?, el que hace que esas bendiciones nos lleguen y esas maldiciones no nos lleguen. ¿Sí? Nuestro gran escudo es el comportamiento. ¿Sí? El bien que hacemos es nuestro abogado ante el mundo mayor, hasta el mundo espiritual. Entonces, esta es la razón por la que muchos espíritus, aún orando por ellos, no terminan ese ciclo del mal, porque Dios, repito, respeta su libre albedrío. Aquí está una escena de Jesús compartiendo con el pequeño cobrador de impuestos que se arrepiente y también devuelve parte de su fortuna a los que les había hecho daño. Bien, seguimos. Bueno, entonces, otra. Bueno, este es un comentario de Kardec. No debemos echar al olvido que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma de súbito si su vida ha sido censurable. Ello se debe a que era imperfecto. Eso se debe a que era imperfecto. Repito, el arrepentimiento sincero en el curso de la vida no, esto no era. Dice, no debemos echar al olvido que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma de súbito si su vida ha sido censurable. Ello se debe a que era imperfecto y la muerte no lo torna perfecto en forma inmediata. Puede persistir en sus yerros, en sus falsas opiniones, en sus prejuicios, hasta que se haya esclarecido mediante el estudio, la reflexión y el dolor. ¿Sí? Es lo que la ignorancia todavía cree, que las personas sufrimos una transformación mágica con nuestra desencarnación. Nadie sufre una transformación mágica con su desencarnación. ¿Sí? La realidad es aún más cruda. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que no tuvieron una excelente vida, una vida mesurada, una vida, pues así pasarán al plano espiritual. ¿Sí? Y será por sus esfuerzos, por su arrepentimiento y por su cambio de comportamiento, tanto en el mundo espiritual como en futuras encarnaciones, que podrán tener un nivel espiritual superior al que tuvieron aquí en la tierra. ¿Sí? Pero no es automático este proceso. Repito, Dios respeta nuestro libre albedrío. El 998, la expiación se cumple en el estado corporal o en el espíritu.
se cumple durante la existencia corpórea, por medio de las pruebas a que se ha sometido el espíritu, y en la vida espiritual, por los padecimientos morales propios de su estado de inferioridad. Kardec hace un análisis muy importante sobre un concepto de la religión, que es el purgatorio, ¿sí? Está en el libro El cielo y el infierno. Y él concluye que el verdadero purgatorio es la existencia corporal, ¿sí? Es la reencarnación, que aquí venimos realmente a purificar nuestras imperfecciones y a espiar los errores del pasado. Entonces, lógicamente que aquí el espíritu nos habla también de que en el mundo espiritual también con esos padecimientos morales y esa necesidad, de ese querer de cambio de estado, como lo que le pasó a André Luis, que no fue un espíritu espírita, él no había sido espírita, pero los sufrimientos en el mundo espiritual, en esos 8 años en el umbral, hicieron que clamara en un momento de que él quería que lo ayudaran, que él quería cambiar, y recibió la ayuda, Pues en ese momento fue ayudado y llevado a esa ciudad que él describe, que se llama Nuestro Hogar. Aquí vemos también un proceso de Sansón arrepentido, ¿no? Tratando de componer sus errores, enmendar sus errores. Bueno, la pregunta 999. ¿El arrepentimiento sincero en el curso de la vida es suficiente para borrar las culpas y obtener la gracia de Dios? Esta es la pregunta clave, ¿sí? La pregunta clave de esta conferencia, porque como decíamos en un principio, hay todavía conceptos de que el solo arrepentimiento ya es la única requisito para borrar esas culpas. Dicen los espíritus, el arrepentimiento ayuda al espíritu a mejorarse, pero el pasado debe ser expiado. Está clarísimo. El arrepentimiento es una parte, pero hay que expiar el pasado. Y ya sabemos que el pasado se expía o con dolor o se puede, esa contabilidad divina, poner equilibrada con nuestras buenas acciones. Entonces, el arrepentimiento solamente es un primer paso, pero tenemos que, con el bien, borrar el mal que hicimos. Como lo decía Pedro también en su carta, que el amor borra multitud de pecados. La 999A dice así: según esto, si un criminal argumenta que visto que de cualquier modo debe expiar su pasado, no necesita arrepentirse, ¿qué resultaría de ello para él? Otra vez Kardec, siendo minucioso con este cuestionamiento, porque se podría pensar, pero si no vale de nada arrepentirse, entonces ¿para qué arrepentirse? ¿Sí? ¿Qué responden los espíritus superiores? Si se endurece en la idea del mal, su expiación será prolongada y penosa. Entonces, ¿cuánto tiempo va a sufrir el ser? ¿Cuánto tiempo demore en sus excesos? En el momento en que él decida, reformarse, mejorar, buscar el sendero del bien, pues en ese momento empezarán a disminuir sus males, ¿sí? Porque todavía falta las consecuencias de los males que se ha acarreado por su mal comportamiento, pero por lo menos empezará a pagar esa deuda y no se endeudará más, ¿sí? En líneas generales, ¿no? Bueno, arrepentimiento y perdón. La pregunta 1000. ¿Podemos ya en la vida presente rescatar nuestras culpas? Respuesta: sí, reparándolas. Pero no creáis que las rescataréis tan solo con unas pocas privaciones pueriles o legando a los demás vuestros bienes.
para después de vuestra desencarnación o cuando ellos no los necesitéis. Dios no toma en cuenta en manera alguna un arrepentimiento estéril, siempre fácil y que no cuesta otro esfuerzo que el del golpearse el pecho. Perder el dedo meñique mientras se presta un servicio borra más culpa que el tormento del silicio sufrido a lo largo de los años, sin otro objetivo que el bien de sí mismo. El mal solo es rescatado por el bien y la reparación no reviste ningún mérito si no afecta al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. ¿De qué le vale para su justificación el restituir después de su muerte los bienes mal habidos cuando ya les son inútiles y les ha sacado provecho? ¿De qué le vale privarse de algunos placeres fútiles y unas pocas cosas superfluas si la injusticia que ha cometido contra otros sigue siendo la misma? ¿De qué le vale por último humillarse ante Dios si sigue siendo orgulloso ante los hombres? Entonces, mis queridos hermanos, esta respuesta tan contundente lo que nos quiere decir es que para el mundo espiritual no hay nada oculto, no hay, las intenciones nuestras son clarísimas, vistas por los espíritus superiores, aún por los algunos inferiores, mucho más por Dios. Entonces, realmente o estamos en el bien o no estamos en el bien. O sea, no podemos tener la apariencia del bien. La apariencia del bien no nos ayuda ni a nosotros ni a nadie. ¿Sí? Entonces, dice aquí con mucha razón, toda mi vida hice el mal y al final me arrepiento. ¿Sí? O toda mi vida viví para mí mismo y al final dejo mi fortuna a los demás. Cuando ya yo no lo voy a necesitar, cuando ya voy a partir al más allá. Entonces, eso no es caridad. Caridad es realmente darle al otro, sacrificándome yo en esta encarnación, cuando estoy duro, cuando estoy fuerte, cuando estoy sano, ¿verdad? Dejando de tener goces para compartir mis bienes o todo lo que yo pueda compartir con los demás. Eso sí es una verdadera caridad, ¿sí? Pero esa caridad del último momento y dejando los bienes cuando ya yo no los voy a usar, eso no es sincero, ¿sí? Entonces, aquí está la imagen del pueblo judío saliendo como esclavos a Babilonia. Bueno, la 1001. No hay ningún mérito en asegurarnos de que después de nuestra muerte los bienes que hayamos dejado tengan un destino útil. Como siempre, Kardec, acucioso ante la respuesta anterior, quiere decir, o sea, que el que deja su fortuna a los más pobres no tiene mérito. ¿Qué responden los espíritus? Ningún mérito no constituye la expresión exacta. Siempre es mejor proceder así que no hacer nada al respecto. Pero la desgracia estriba en que aquel que solo da al morir con frecuencia es más egoísta que generoso. Quiere tener el honor de haber hecho bien sin tomarse el trabajo necesario para ello. En cambio, quien se prive en vida tiene un doble beneficio, el mérito de haberse sacrificado y el placer de ver a los que son felices merced a él. Mas el egoísmo presente siempre le dice, lo que das es otro tanto que quitas a tus goces. Y como el egoísmo grita con más fuerza que el desinterés y la caridad, el hombre se guarda para sí sus bienes con el pretexto de que ha de proveer a sus necesidades y a las existencias propias de su posición. Deplorad a aquel que no conoce el placer de dar, porque en verdad ha sido desheredado de uno de los más puros y dulces deleites que existan. Al someterlo a Dios a la prueba de la fortuna tan resbaladiza y peligrosa para su porvenir, ha querido otorgarle a título de compensación la dicha de la generosidad, de la que puede disfrutar ya en la tierra. Es el caso de Zaqueo, quien ahorita en la imagen anterior no me acordé,
¿sí? Acá, aquí está Zaqueo. Él era rico. Bueno, su trabajo le dio esa riqueza y él en un momento dado se arrepintió y dio parte de sus bienes a aquel que le había hecho daño y también quiso compartir parte de sus bienes con aquellos que eran más necesitados que él. Entonces, esto tiene mérito cuando estamos en nuestra salud, ¿sí? Ya cuando nos vamos a morir, que vamos a desencarnar, ya el mérito disminuye, pero hay algún mérito, de todas formas, dicen los espíritus, ¿verdad? Si hay algún mérito, pero hubiera podido ser mayor el mérito si no fuera antes de morir, sino mucho tiempo antes que tú decidieras compartir esos bienes o de esas abundancias que gozas o ponerlas al servicio de los demás, porque hay muchas formas de compartir, no necesariamente despojarse de la fortuna, sino, por ejemplo, haciendo empresas, dando empleo, en fin. Entonces, hoy en día hay muchas otras formas de hacerlo. La pregunta 1002, ¿qué debe hacer aquel que antes de morir reconoce sus culpas, pero que no tiene tiempo de repararlas? En tal caso, basta con que se arrepienta. Otra pregunta muy parecida a la anterior, pero que todavía hay que despejar cualquier duda, porque le puede estar pasando a alguien, ¿verdad? Dice la respuesta, el arrepentimiento acelera su rehabilitación, pero no lo absuelve. No tiene ante él el porvenir que no le es cerrado jamás. Entonces, ya sabemos, con una sola desencarnación no se acaba nuestro proceso evolutivo. Entonces, si al arrepentimiento no le alcanzó, ¿sí? Y el cambio de comportamiento no le alcanzó en esta existencia, están la existencia futura del alma, la vida en el mundo espiritual, que también tiene una cantidad de tareas, una cantidad de trabajos. Como siempre lo hemos dicho, nadie descansa en paz. Después de la muerte trabajamos más, con menos pausa que cuando estamos aquí encarnados. Entonces, lo que hay es tiempo, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el tiempo debemos aprovecharlo de la mejor manera, ser lo más productivo posible, ¿sí? Entonces, hay esperanza siempre. La doctrina espírita es supremamente optimista, supremamente positiva, y nadie puede descorazonarse porque al final de sus días no le haya alcanzado el tiempo para todas las cosas que hubiera podido hacer y que no hizo por X, Y o Z motivos. Ahora dejamos el libro de los espíritus y pasamos al Evangelio según el espiritismo para ver de estos mismos temas que nos habla el Evangelio. Entonces, nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ya con el tema también del perdón, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nos incita a Jesús a ser misericordiosos. ¿Cómo vamos a pedir nosotros perdón, misericordia, si no la otorgamos? Es de justicia, ¿no? El que da, recibe. Y a veces esperamos recibir para dar, pero es lo contrario. Debemos dar para poder recibir. Así es que es. Y sigue Jesús, porque si no perdonareis a los hombres sus pecados, os perdonará también, porque si perdonareis a los hombres sus pecados, os perdonará también vuestro Padre Celestial vuestros pecados. Mas si no perdonareis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Es decir, tenemos que generar méritos. El mundo espiritual es de meritocracia. La vida espiritual es de meritocracia. Allá no funcionan las palancas como aquí.
¿sí? Entonces tenemos que generar mérito. Si no, si no perdonamos, ¿cómo pretendemos que se nos perdone? Si no somos misericordiosos, ¿cómo pretendemos pedir misericordia? Dios no tiene hijos elegidos. Todos somos importantes para Dios. Y ese hermano al cual no quiero perdonar es un hijo de Dios también. Y Él quiere que ejerzamos el perdón entre nosotros para también generar méritos de todos los errores que nosotros hemos cometido. Aquí está la imagen de Jesús y la mujer que iba a ser apedrada, que él la ayuda a levantarse y le dice, no peques más. Otra cita, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y corrígele entre vosotros y él solo. Si te oyere, ganado habrás a tu hermano. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces, 7 veces. Entonces está también en San Mateo. ¿Ok? Entonces la famosa pregunta de Jesús y de Pedro y la famosa respuesta de Jesús. O sea, no hay límites al perdón que debemos a nuestros hermanos. Es decir, el perdón es una ley, así como el amor es una ley, el perdón es una ley, ¿sí? Porque precisamente se perdona es precisamente al que le ha hecho daño, ¿no? Entonces, es una ley que perdonemos porque no somos quienes, ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro, nosotros no tenemos la seguridad de que no le hemos hecho daño a nadie y que no necesitamos perdón, que no le estamos haciendo daño a alguien que no necesitamos perdón, o que no le haremos daño a alguien y no necesitaremos perdón. O sea, nadie es infalible, solamente ya los espíritus en altos grados de evolución son infalibles. De resto, nosotros no somos infalibles. Y si fuéramos infalibles nosotros, llegamos a llegando a ese supuesto, ni nuestros hijos, ni nuestros seres queridos, ni nuestros madres, padres, están exentos de que algún día se les perdone. Entonces, si no lo hacemos por nosotros, porque pensaríamos de que nosotros no podemos equivocarnos, hagámoslo también por los seres queridos, que son tan falibles como cualquier otro. Entonces, perdonemos también para que esos seres queridos nuestros en algún momento puedan tener también unos méritos, así sea de intercesión de nosotros y poder ellos recibir ayuda del plano espiritual porque hemos perdonado a otras personas. Entonces, no somos ni nosotros ni nuestros seres queridos infalibles y por tanto tenemos que tener esa humildad de poder perdonar a aquel que cometió faltas. Aquí hay una aclaración. Bueno, aquí está el desarrollo de Kardec de estas citas. Dice, la misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no puede ser benigno y pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación de grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se las quiere hacer. La una siempre está ansiosa, es de una susceptibilidad sombría y llena de hiel. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. Desgraciado del que dice, yo no perdonaré nunca, porque si no es condenado por los hombres, ciertamente lo será por Dios. ¿Con qué derecho reclamará el perdón de sus propias faltas si él mismo no perdona,
las de los otros. Entonces, debemos perdonar por grandeza, porque ya comprendemos que hay espíritus superiores como Jesús y tantos otros que han pasado por la tierra, ¿sí? Que ese es el camino correcto, el del perdón, no el de la guerra, no el del odio, no el de la venganza. Ese es el comportamiento que nos ha atrasado a nosotros y por la cual todavía estamos en planetas inferiores, ¿sí? Pero el cambio de comportamiento es el perdón. O sea que debemos acoger el perdón como ese bálsamo, como ese escudo, como esa protección que necesitamos todos para seguir avanzando en el camino del bien. Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites cuando dice que debe perdonarse al hermano no 7 veces, sino 70 veces, 7 veces. Mas hay dos modos muy diferentes de perdonar. El primero es grande, noble, verdaderamente generoso, sin segunda intención, que maneja con delicadeza el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último tuviera toda la culpa. El segundo es cuando el ofendido o el que cree estarlo impone al otro condiciones humillantes y hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Si le tiende la mano, no es por benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, mirad si soy generoso. En tales circunstancias es imposible que la reconciliación sea sincera de una y otra parte. No, esta no es la generosidad, es uno de los modos de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que prueba más desinterés, más caridad y más verdadera grandeza de alma, ese captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Entonces, nos enseña aquí también Kardec el verdadero perdón, el perdón sin segundas intenciones, el perdón que no humilla, ¿sí? El perdón sin condiciones, ¿sí? Ese es el perdón noble, es el perdón que nos eleva, no es el perdón mezquino, ¿sí? Si se puede llamar así, el perdón mezquino, el perdón egoísta. No, tiene que ser un perdón elevado, por lo menos si no estamos en ese nivel, por lo menos al nivel que nosotros aspiramos a llegar, ¿sí? Por eso es importante los guías, los modelos, como el de Jesús. Lógicamente que ninguno estamos en la condición de Jesús, pero tenemos que emularle, ¿sí? Tenemos que hacer, comportarnos en forma parecida a como Él se comportó, porque ellos nos están marcando el verdadero bienestar futuro para nosotros, ¿sí? Si que lo queremos hacer a nuestra manera, que ha sido equivocada en varias encarnaciones, seguramente seguiremos sufriendo por muchas más encarnaciones. Pero si empezamos de verdad a ponernos como meta, imitar esos comportamientos grandes como el de Jesús y otros espíritus importantes que han pasado por la tierra, pues entonces avanzaremos. Esta es otra cita importantísima de Jesús que trae el Evangelio. Kardec lo tituló Reconciliarse con sus enemigos. Dice así: acomódate luego con tu contrario mientras que estás con él en el camino. No sea que tu contrario te entregue al juez y el juez te entregue al ministro y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, nos dice aquí Kardec, nos dice Jesús, ponte de acuerdo con aquel con que no estás en bien antes de que llegue la justicia superior. Se has echado en la cárcel del cuerpo, ¿verdad? De ahí no saldrás hasta que pagues al último cuadrante. Es decir, que si no perdonamos, si no cambiamos, si no tenemos
mostramos esa otra mejilla, ese cambio de comportamiento, ¿sí? Estaremos repitiendo experiencias en la cárcel del cuerpo una y otra vez, que es lo que ha pasado con tantos casos que hemos visto ilustrados en libros como Parias en Redención, espíritus rivales, uno mata a otro, el otro mata al otro, de una existencia a otra, ¿sí? Hasta que esos espíritus no estuvieron ya en otra tónica y tuvieron una expiación dificilísima, entonces no comprendieron la necesidad de perdonarse. Entonces, ¿para qué vamos a esperar esas expiaciones dolorosas si ya sabemos que a las buenas, que por el bien debemos no cosechar venganzas, no cosechar enemigos? Tenemos que sembrar perdones para cosechar amigos, ¿sí? Tenemos que sembrar amor para cosechar también el amor de otros para con nosotros. Entonces, la teoría no se equivoca, la teoría la trajo Jesús, ¿sí? Los ejemplos los tenemos con la literatura espírita, con las narraciones de esas reencarnaciones difíciles que han tenido o que tendrán aquellos que no han hecho el bien en el pasado. Ahí está Hechos que prueban, de Amalia Domingo y Soler, por ejemplo. Otro libro importantísimo que nos habla de esta ley de causa y efecto. Entonces, ¿para qué esperar más? ¿Para qué empecinarnos en el mal, en la venganza? Dice, en la práctica del perdón y en la del bien en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con un odio más allá de la tumba a aquellos quienes han conservado rencor. Por esto el proverbio que dice, muerto el perro, acaba la rabia, es falso en cuanto se aplica al hombre. Esto lo dijo Kardec en forma teórica. Y hoy, bueno, en el siglo XX, toda la literatura espírita que ha complementado la revelación de Kardec, la codificación kardeciana, nos ha mostrado esos ejemplos, ¿verdad? En esos libros, hace 2000 años, Ave Cristo, muchos otros de diferentes espíritus nos han mostrado que esa venganza no cesa, sino hasta que se cambien los comportamientos. En el mundo espiritual continúa, en futuras reencarnaciones continúan, hasta que alguien diga, ya, basta, hasta aquí. ¿Sí? Entonces es cuando cesan los rencores, cesan las venganzas y vamos avanzando. Ya el que no quiere perdonar, ¿sí? Ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Nosotros perdonamos o pedimos perdón. Si no nos quieren perdonar, ya estamos fuera de ese círculo vicioso de el odio y del perdón. Y Dios, el que se enmienda, también genera unas protecciones. ¿Ok? El espíritu malo espera que aquel a quien quiera mal esté encadenado a su cuerpo y menos libre, para atormentarle más fácilmente y perjudicarle sus intereses o en sus afectos más íntimos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos han hecho, o si no lo han hecho por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, no perdonando. Entonces, Dios permite las obsesiones. Aquí lo dicen clarito. Y a veces los espíritas estamos también obsesionados con que cese esa
esa obsesión, esa influencia de ese espíritu, ¿sí? Y vamos a tratamientos y vamos a pases y a veces no cambiamos de conducta, que es la verdadera puerta abierta para que salga esa influencia pertinaz. Cuando cambiamos de conducta, ya generamos protecciones, ayudas, sí. Pero a veces lo queremos hacer, lo queremos seguir haciendo como lo hacíamos cuando militábamos en las religiones con cosas exteriores. Entonces se convierten los tratamientos espirituales, los pases, como en esas aguas benditas, ¿sí? En esas como comulgar, ¿sí? Algo de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, que es lo que nos dice el Evangelio, que lo que nos dice Jesús, que es lo que sale de la boca, lo que ensucia al hombre, no lo que entra. Entonces, con nuestra transformación moral, es que nos propiciamos esas ayudas espirituales. Vemos el caso de Divaldo, que ahora ya lo sabíamos por sus charlas y ahora lo sabemos por la película de Divaldo. Cómo fue perseguido por un espíritu a quien él había perjudicado en una existencia anterior. Por 30 años fue perseguido por un espíritu. ¿Y cómo cesó esa persecución? Con todas las tareas maravillosas que hacía Divaldo, pero era permitida esa influencia de ese espíritu. ¿Cómo cesó? En el momento en que Divaldo recibe en la mansión del camino a una madre, a la madre de esa existencia, la recibe como un espíritu necesitado y en ese momento él deja de perseguir a Divaldo. Entonces el amor, la caridad es lo que vence muchas de estas cambios de conducta que nosotros necesitamos realizar. ¿Verdad? Conviene pues desde el punto de vista de su futura tranquilidad reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo, perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensiones, o sea, peleas, y toda causa fundada de animosidad ulterior, o sea, después. Por este medio de un enemigo encarnizado en este mundo, puede uno hacerse un amigo en el otro. Al menos el buen derecho está en su parte y Dios no deja merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino que también con la de evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo, no saldréis de ahí hasta que paguéis el último óvulo, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. Sabemos también por el mismo Divaldo que este espíritu que lo persiguió por más de 30 años, hoy es su amigo. Entonces, encarna perfectamente ese ejemplo a esto que nos habla Kardec aquí de la explicación de estas citas de Jesús acerca del perdón, de la misericordia. Entonces, no podemos estar cosechando enemistades, animadversiones, ¿sí? Tenemos que perdonar, pedir, especialmente si tenemos que hacer una oración, pedamos por aquellas personas que nos han de pronto hecho mal a nosotros, a nuestros seres queridos, aquellos con los que solamente de recordar ya como que nos cambia el ánimo y la salud. Por esas personas tenemos que orar, son por ellas. Y cuando haya la oportunidad de reconciliar, o sea, tenemos que hacer puentes, no muros, para esas personas con las que o nosotros le hemos hecho daño o ellas nos han hecho daño a nosotros. No odiar, porque el odio es tanto más poderoso que el amor, ¿sí? Entonces, si nos atamos, el odio nos ata a esas personas, ¿sí? Pero el amor nos ata, pero de otra manera, ¿sí? Nos ata con ligaduras hermosas que nos hacen hacer por esas personas incluso cosas que también haríamos solamente por seres queridos. Entonces,
Que sea mejor la atadura del amor y no la del odio la que nos guíe. Bien. Dice, por tanto, si fueres a ofrecer otra cita de Jesús, miren cómo fue claro Jesús en cuanto a la necesidad de perdonar y en cuanto a la necesidad de la misericordia que teníamos que tener. Y claro, él mismo lo ejemplificó aún en la cruz, ¿sí? Perdonando a aquellos que le habían producido esa muerte que, por supuesto, era totalmente inmerecida. Por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. ¿Sí? Nos explica Gardet, cuando Jesús dijo, id a reconciliaros con vuestro hermano antes de presentar vuestra ofrenda al altar, enseñó que el sacrificio más agradable al Señor, a Dios, es el del resentimiento propio, que antes de presentarse para ser perdonado es preciso que perdone él mismo y que si ha hecho algún daño a sus hermanos es preciso que se haya reparado. Solo entonces será agradable la ofrenda porque procederá de un corazón puro de todo mal pensamiento. Entonces, esto es clarísimo y es increíble cómo Jesús ya hace 2000 años nos dejaba ver la importancia de hacer amigos, aún de aquellos con los que han cometido falta con nosotros o nosotros hemos cometido falta con ellos. En este caso es así, que nosotros hemos cometido falta con ellos. Entonces, hay que reconciliar, ir allá antes de tú orar a Dios por ti, por tantas cosas que tenemos que orar. Pues en lo posible, de alguna forma ponernos otra vez en bien con esos hermanos a los que le hemos podido hacer algún daño, ¿verdad? Antes de hacer esa súplica a Dios, para que salga de un corazón no hipócrita, sino un corazón humilde, que reconoce sus faltas y que quiere reconciliarse con su hermano, que también es hijo de Dios. Bien, materializa este precepto en cuanto a la ofrenda, porque los judíos ofrecían sacrificios materiales y debían conformar sus palabras a sus usos. El cristiano no ofrece dones materiales, ha espiritualizado el sacrificio, pero el precepto tiene por ello más fuerza. Ofrece su alma a Dios y esta alma debe estar purificada. Entrando en el templo del Señor, debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo mal pensamiento contra su hermano. Solo entonces es cuando su plegaria será llevada por los ángeles a los pies del Eterno. Esto es lo que enseña Jesús con estas palabras. Dejad vuestra ofrenda al pie del altar y primero reconciliaros con vuestros hermanos si queréis ser agradables al Señor. Entonces, tenemos nosotros personas con las que tenemos cosas pendientes, ellas con nosotros y nosotros con ellos. Creo que sí, creo que todos. Entonces, tenemos que procurar cumplir esta enseñanza de Jesús, ¿verdad? Hacer lo posible por tender esos puentes hacia esas personas y que el odio, el rencor no se perpetúe, sino que cortar de raíz esa animosidad, esa enemistad y procurar, por lo menos de nuestra parte, ser, ser como hermanos. Bueno, otra cita de Jesús al mismo respecto, la paja y la viga en el ojo. ¿Por qué puedes ver la pajita en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? O como dices a tu hermano, deja, sacaré la pajita de tu ojo y se está viendo una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Está en San Mateo. Una de las extravagancias de la humanidad, dice Kardec, es el ver el mal del otro antes de ver el propio. Para juzgarse uno mismo, sería preciso poderse mirar en un espejo, transportarse de algún modo fuera de sí y considerarse como otra persona, preguntándose qué pensarías si vieses hacer a otro lo que tú haces,
Incontestablemente el orgullo es el que hace al hombre disimular sus propias faltas, tanto en lo moral como en lo físico. Esto también lo decía Sócrates, ¿sí? Que es mucho más fácil ver el mal ajeno que el nuestro. Pero no remediamos nada viendo y echando a la cara el mal ajeno, porque ese ser no se va a reformar sino cuando él quiera. Lo que sí podemos hacer, observando el mal ajeno, es tener nosotros la firme decisión de no cometer ese mal, sino cometer el bien. Pero estarlo echando en cara, no da ningún resultado. Y además, hace que seamos propensos a que ese mismo juicio se nos haga a nosotros, porque si somos tan buenos para juzgar a los otros, es porque debemos estar muy despojados ya de esos vicios nosotros. Entonces habría que ver si de verdad nosotros hemos superado esos vicios que estamos sacándole en cara a nuestros hermanos. Esta extravagancia es esencialmente contraria a la caridad, porque la verdadera caridad es modesta, sencilla e indulgente. La caridad orgullosa es un contrasentido, puesto que esos dos sentimientos se neutralizan uno a otro. En efecto, como un hombre bastante vano para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades, puede tener al mismo tiempo bastante abnegación para hacer resaltar en otro el bien que podría eclipsarle, en lugar del mal que podría realzarle. Si el orgullo es el origen de muchos de nuestros vicios, es también la negación de muchas virtudes. Se la encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por esto Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo del progreso. Entonces, dejemos ya ese vicio de estar viendo el mal en los otros, tal vez el mismo bien que está en nosotros. Como nos dice Juana de Ángelis, que a veces el mal que vemos en los otros es una proyección del mal que está en nosotros. Entonces, eso creo que nos lo recordaba Álvaro en la charla del viernes, y es muy importante eso, ¿sí? Que muchas veces el mal ajeno nos recuerda nuestro propio mal. Entonces, mal hacemos estarlo sacando a la luz pública cuando estamos llenos nosotros de esos mismos vicios y defectos. Otro aparte es: no juzguéis para que no os juzguen, y el que esté sin pecado arroje la primera piedra. No queráis juzgar para que no seáis juzgados, pues con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midiereis os volverán a medir. Está en San Mateo. Otra cita es: y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido ahora sorprendida en el adulterio y Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas tales. Pues tú, ¿qué dices? Y esto lo decían tentándole para poderle acusar. Mas Jesús, inclinado hacia abajo, escribía con el dedo en tierra, y como porfiasen en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Ellos, cuando esto oyeron, se salieron los unos en pos de los otros, y los más ancianos los primeros, y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en pie en medio. Y enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Dijo ella. Ninguno, Señor. Y dijo Jesús: ni yo tampoco te condenaré. Vete y no peques ya más. Entonces, acá nos explica Kardec: el que esté sin pecado, tire contra ella la piedra el primero, dijo Jesús. Esta máxima hace un deber de la indulgencia. Porque no hay nadie que no tenga necesidad de que se la tenga a él. La indulgencia nos enseña que no debemos juzgar a los otros con más severidad que nos juzgamos a nosotros mismos, ni condenar en otro lo que nosotros perdonamos. Antes de echar en cara una falta a alguien, miremos si podía recaer sobre nosotros la misma reprobación.
La reprobación de la conducta de otro puede tener dos móviles: reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último motivo no tiene ninguna excusa, porque es maledicencia y maldad. Lo primero puede ser laudable y es un deber en ciertos casos, porque de ello debe resultar un bien, y porque sin esto el mal nunca se reprimiría en la sociedad. Por otra parte, el hombre no debe acaso favorecer el progreso de sus semejantes. Entonces, no es que no se pueda decir algo malo que alguien está haciendo. Sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que nosotros buscar en nosotros mismos si estamos igual o peor que esa persona, porque aquí, en este caso, la autoridad es la autoridad moral. ¿Ok? Entonces, no es pues preciso tomar este principio en el sentido absoluto. No juzguéis si no queréis ser juzgados, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Jesús no podía impedir la reprobación del mal, puesto que él mismo nos dio el ejemplo y lo hizo en términos enérgicos, pero quiso decir que la autoridad de la reprobación está en razón de la autoridad moral del que la pronuncia. Hacerse culpable de lo que uno recrimina a otro es abdicar esta autoridad. Es, además, apropiarse el derecho de represión. La conciencia íntima, por lo demás, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria al que, estando investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. No hay autoridad legítima a los ojos de Dios, sino aquella que se apoya en el ejemplo que da del bien. Esto es lo que resulta igualmente de las palabras de Jesús. Lo que decíamos, lo que dice acá es que debemos, cuando criticamos a otro, deberíamos tener esa autoridad moral de nosotros no estar cometiendo aquello que criticamos. ¿Ok? Con esto terminamos. Gracias. Merci, danke, thank you, obrigado. Muchas gracias por escuchar pacientemente esta charla, y no sé si hay algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta. ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Bueno, Para mí, sí, Todo- gracias. Ajá. Tranquila, Nubia. Sigue. dime, Nancy. Gracias. Ok, Pues todo claro. Realmente, gracias por invitarnos a hacer esa reflexión que generalmente no se hace. eh, Y es muy importante. Si nosotros hablamos, y una de las principales propuestas de la doctrina espírita es nuestra reforma íntima, pues ahí tenemos unas guías bien importantes para poder trabajar sobre esa reforma íntima. Muchísimas gracias, muy amable, muy completo, muy concreto, de manera así es. muy entendible. Muchas gracias. A todos nos llega, porque en todo momento siempre tenemos algo, alguna situación con alguien, ¿sí? Porque la vida precisamente es un conjunto de relaciones con unos, con otros. No todos las relaciones son afines, con algunos hay roces, con algunos hay conflictos. Entonces, en todo momento es importante recordar estas enseñanzas que nos sacan de como de esa cotidianidad hacia una cotidianidad superior, elevada, de estos espíritus que han pasado por la tierra dejándonos esa huella maravillosa, y que nosotros conocemos también de esos grandes trabajadores y mensajeros en el plano espiritual, que nos siguen dando ejemplo con esas obras mediúnicas. Así que, bueno, si no es más, entonces vamos a hacer la oración final